tiene la palabra. Gracias. Como traje cuadro voy a hacer la presentación de pie. Lo primero es agradecer la invitación, saludar este esfuerzo de las entidades que han programado esta jornada de diplomado y reconocer la pertinencia en un momento en que se necesita la participación, el apoyo y la movilización ciudadana de opinión en todo sentido en respaldo al proceso de paz. Voy a hacer una presentación con énfasis en temas de políticas ajenas, una rápida mirada, digamos, en una perspectiva histórica. Carlos Lozano ha hecho una presentación de contextos. Si tuviéramos, Carlos, un panel, yo creo que estaría en una dificultad porque yo no tengo diferencias con lo planteado por Carlos. Creo que ha sido muy claro y ha emitido una serie de opiniones y de conceptos sobre los procesos que en general comparto, y eso mismo me permite ser un poco más directo y específico en señalar sobre todo políticas, agendas que se fueron dando y complementar algunos elementos de su presentación inicial ya del contexto anterior de cara a los retos y las tareas que demanda para la negociación del acuerdo de paz posible con la FARC, ojalá también con el ELN en este periodo. Vamos a ver el primer cuadro. Hace una referencia a la política de paz del gobierno de Elisario Betancur. Vamos a ver en ello 5 elementos, tratando de sintetizar cómo el gobierno de Elisario Betancur, ya en el contexto comentado, sorprendiendo un poco con su llamado al diálogo, a la negociación política, reconociendo a las guerrillas como interlocutor político, inicia el proceso con una ley de amnistía. Ahora esto no sería posible, las circunstancias son otras. Fue una forma inclusive de hacer un gesto frente a la guerrilla. Muchos guerrilleros salen presos, se acogen a la amnistía más de 2.000 guerrilleros de las FARC, el ELN, el EPL, y esos guerrilleros sometidos a la amnistía son beneficiados con decretos de reintegración. Pero el contexto general de la ley de amnistía se acompaña de otras medidas de política de paz de este gobierno. Plantea en sus textos realizar una reforma constitucional que se condensa, pero en la práctica se reduce a la ya referida elección popular de alcaldes que se implementa con acto legislativo en el 86 y por primera vez se desarrolla en 1988. Se plantea por primera vez el Plan Nacional de Rehabilitación con el discurso oficial de causas objetivas de la violencia y la necesidad de llevar el desarrollo a zonas campesinas, llevar allí una línea de atención oficial que rompiera líneas clientelistas, permitiera inversión pública y permitiera desarrollos en infraestructura, en algunas carreteras y en algunos aspectos del plan de rehabilitación focalizados en zonas de conflicto armado. Como política adopta el diálogo y la negociación con las guerrillas, llama a conversar. FARC, EPL y M19 acuden a esos diálogos. ELN en estos momentos no los asume, los ve con desconfianza y los niega como tal, y implementa un diálogo en su política a través de la creación de varias comisiones, en especial una comisión de paz de más de 40 integrantes con representación de todos los partidos políticos, de los gremios, de la iglesia, de sectores básicamente de la sociedad civil. Una metodología particular del Elisario que puede verse positiva en participación, también que fue criticada por exceso de delegación, es que la negociación con las guerrillas, desde el acercamiento, la adopción de agendas y la confección de los acuerdos, la delega a través de la Comisión de Paz, de su presidente, a quien le da una función delegada, y al seno de la Comisión de Paz nombra 3 altos comisionados que no tienen el perfil de otros, son más agentes de gobierno al seno, pero la Comisión de Paz juega un papel entre mediador, facilitador y delegado del gobierno para efectos de realizar las negociaciones y los acuerdos, en este caso con las FARC, el EPL y el M19. ¿Seguimos? Estas negociaciones dieron lugar, como ya se hizo referencia, a unos pactos de paz, tregua y cese al fuego bilateral en el año 84, política que se venía implementando desde el año 82. El acuerdo de la Uribe, ahí voy a dar una opinión que parece ligera, pero creo que es de mucha importancia. A veces se ha dicho
Nunca se ha hecho la paz con las FARC. Yo tengo una opinión para la discusión. Ya se hizo la paz con las FARC. El acuerdo Uribe del 84 fue un acuerdo de paz integral, con una metodología, inclusive que preveía la inserción política y social de las FARC en la vida civil. Pues, esa es una discusión de fondo. Mi interpretación es que fracasó en la aplicación de este pacto de paz por razones largas de comentarios que ya han sido referidas y que podemos puntualizar aspectos. Pero, digamos, en su contenido, los acuerdos de la Uribe contienen cese al fuego, tregua bilateral y paz. Estos acuerdos, ya se refirió, comprometen una dinámica de exigencias de reformas sociales, agrarias, con mucho énfasis sobre las sociales, de reformas políticas, de garantías para la oposición y otra serie de temas que se mencionan allá. Se plantean, incluso se habló en ese momento de 2 años, de condiciones de reintegración a la vida civil de los excombatientes, de garantías políticas para un proyecto político que resulta ser la Unión Patriótica. A este acuerdo se vincularon algunas fracciones pequeñas, disidentes del ELN, 2 fracciones que se adicionaron a ese acuerdo, y una pequeña fracción también de lado, se sumó también a los posteriores acuerdos con el M19 y el EPL. Simultáneamente se dieron los acuerdos del M19 y el EPL. Ahí aparece la sigla del EPL con su partido clandestino, Partido Comunista Marxista EPL. Este acuerdo del M19 y del EPL se diferencia del anterior, que no es un pacto de paz, sino es un pacto para negociar la paz. Tiene menos contenido que el acuerdo con las FARC. No alcanza a ser como tal un pacto de paz, sino un pacto para la paz. Ante todo es un pacto militar de cese de hostilidades bilateral. El anterior también lo es, pero ya insisto en que es más rico en su contenido político. Este pacto abrió fue una metodología de hacer una fase de negociación pública con voceros públicos y como elementos tiene 2 muy gruesos. Uno lo aporta en su política del M19, que es crear la metodología del diálogo nacional. Se crea una comisión nacional de diálogo, unas comisiones regionales de diálogo. Y en el desarrollo de los diálogos, entre otras apuestas, sobresale, y con eso sintetizo la postura del EPL en esa tregua, que fue proponer una Asamblea Nacional Constituyente como la base de la solución política, no con el mismo, sino con el conjunto de las guerrillas, la solución del conjunto del conflicto armado, sobre la tesis de soberanía popular y lograr una constitución democrática que respondiera a las reformas necesarias que estaban en la base del conflicto. No vamos a analizar el proceso de paz, pero lamentablemente la existencia de una política de paz se fue deteriorando. El presidente Belisario de la Cruz fue perdiendo el respaldo de los partidos liberal conservador, de los gremios. Las fuerzas militares nunca acataron la tregua. Repetidamente atacaron campamentos guerrilleros en tregua, mataron al vocero nacional estando en la Comisión de Diálogo Oscar William Galgo en Bogotá, intentaron matar al vocero nacional del M19, Antonio Navarro, en Cali, por eso hablan así y por eso caminan así para los más jóvenes, y mataron muchos voceros regionales o atentaron contra ellos, entre otros hechos. En materia de reforma, ya lo mencionaba Carlos, no hubo los proyectos de reformas. Por ejemplo, en las mesas de diálogo nacional, 10 mesas temáticas, se elaboraron varios proyectos de ley. El que más tuvo desarrollo fue la propuesta de reforma agraria. Sin embargo, ni siquiera fue radicado por el gobierno nacional en el Congreso durante esa fase. Entra en crisis el proceso y se producen rupturas sucesivas. Primero se rompe la tregua con el M19 a mediados del 85. A final del 85 se rompe con el EPL y la tregua con las FARC se prolonga hasta el siguiente gobierno. Me atrevo yo a decir, la Unión Patriótica surgió como un fenómeno político, como un tercer partido con importante fracción parlamentaria de senadores y representantes, tuvo acceso a diputaciones, a consejos, a alcaldías y se convirtió en ese sentido en una alternativa política. Las FARC en interpretación se empeñó por la tregua, inclusive soportando violaciones de las fuerzas militares y soportando, digamos, la ausencia de las reformas comprometidas y de las garantías para la Unión Patriótica. Sin embargo, esto va con el siguiente gobierno a entrar también en deterioro. ¿Seguimos? Seguimos, por favor.
Durante el gobierno Barco, en términos de política de paz, luego de estos niveles de fracaso, por las razones comentadas con el anterior gobierno de Betancourt, hay una cosa que se va a parecer después a la fase posterior al Caguán. Fracasado el proceso de paz con Betancourt, no se quería hablar de paz, no se quería hablar de diálogo y negociación. El presidente Virgilio Barco, buen ingeniero, planteó la mitad de la tesis: no resolver las condiciones objetivas de superar la pobreza con Plan Nacional de Rehabilitación y tratar políticamente el conflicto. Planteó solamente la mitad de la tesis: resolver las condiciones objetivas. Y planteó fue quitarle la base o la causa a la insurgencia, resolviendo el tema de pobreza y atendiendo de manera importante a zonas de conflicto, zonas campesinas, y al tema de las condiciones. En ese sentido, lanza la política de rehabilitación, reconciliación y normalización, el PNR. Hay que hablar de una vista positiva de esta política. El PNR se extendió, se multiplicó por 5 con relación al anterior gobierno. Por lo menos en 150 municipios en zonas de conflicto hizo obras de cierta importancia. Creó comisiones de rehabilitación. Hoy en día, hablo históricamente en épocas recientes, los campesinos y sectores incluso indígenas recuerdan intervenciones positivas del PNR en sus regiones. Sin embargo, este gobierno no asume el diálogo político ni el reconocimiento político con las guerrillas y se plantea paralelamente la búsqueda de la derrota militar de las guerrillas. Es un momento en donde se intensifica el conflicto armado, se ha roto en el 87 la tregua con las FARC, nace la coordinadora guerrillera Simón Bolívar con las 4 guerrillas y algunas otras pequeñas guerrillas regionales que habían surgido, pero hay una cosa incluso que llama la atención. Si ustedes revisan octubre de 1987, la proclama fundacional de 8 puntos de la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar, el primer punto es solución política negociada del conflicto armado. De alguna manera uno tiene que interpretar que en este tema de políticas de paz, la Coordinadora Guerrillera, antes de proponer un punto de toma de poder, triunfo de la revolución, insurrección o generalización de la guerra de guerrillas, plantea la opción de la solución política negociada, que obedecía inclusive a una lógica. Se discutía con distintos matices y niveles, digamos, de aceptación y diversidad de formulaciones, propuestas hacia resolver por la vía política de la confrontación. Incluso se buscaba de alguna manera, y hubo 6 cumbres durante 4 años, a partir de fundarse la coordinadora, intentando una negociación unificada de las guerrillas con el gobierno. Entre paréntesis, ese es un elemento negativo que tenemos en nuestra historia. A diferencia de Salvador, Guatemala y de otros contextos, no hubo una negociación de paz definitiva y unificada con el conjunto de las guerrillas, por distintas razones que no nos vamos ahora a detallar. En términos de política de paz, empieza, no obstante lo referido a la política del gobierno, hay iniciativas en el Parlamento, hay iniciativas en la sociedad civil, hay discusiones para que se reabra una política de paz que acepte el diálogo y la negociación con las guerrillas. Eso lleva, entre otras, a la expedición de la Ley 77 de Amnistía en 1989. Esta Ley 77, igual que la Ley 35 de Betancourt, que ya referida a amnistía, son leyes de amnistía general, pero excluyen el beneficio para graves delitos. Específicamente lo consignan las 2 leyes para homicidios fuera de combate, actos de sevicia, actos de barbarie. Y esta Ley 77 le agrega, además de eso, que también tiene la Ley 35 del 82, le agrega actos de terrorismo. De manera que no son amnistías, digamos, de plena impunidad, sino con exclusión de delitos para graves delitos que más adelante serán identificados de forma más completa y técnica por instrumentos, entre otros, la Corte Penal Internacional. Se crea una comisión de notables. El gobierno se empecina en no adoptar una política de diálogo que reclaman las iglesias, reclaman sectores de la sociedad civil. Se crea una comisión de expresidentes. Paralelamente se hacen unos ejercicios de diálogo desde sociedad civil y eso lleva luego a una interlocución. Advierto que
no siendo posible la negociación conjunta de las guerrillas en Colombia, toma la iniciativa primero el M-19, viene un primer proceso, la negociación del M-19 toma como base política la conformación, la invitación a unas mesas de análisis y concertación que se reúnen aquí en Bogotá en el Congreso de la República, mesas temáticas, si no recuerdo bien, creo que también son 10 mesas temáticas, avanzan en consensos en diversos temas de reforma a la justicia, de temas de economía, modelo de economía solidaria, en temas de educación, en temas de salud, en temas de reforma política, etc. Y esas 10 mesas de análisis y concertación dan un cuerpo político de consensos que es el pacto que firma el M-19. El pacto que firma el M-19 no es un pacto bilateral gobierno-guerrilla, es firmado también por partidos políticos. El M-19 tiene como pieza maestra para su negociación de paz, sobre todo el tema de la reforma de la Constitución. Y producto de la negociación, el presidente Barco lleva un proyecto de ley de reforma de la Constitución, un buen proyecto. Sin embargo, ese proyecto sufre modificaciones que deterioran su contenido democrático y finalmente se hunde en el debate de haberse incluido en él el tema del narcotráfico con garantías en esencia para los narcotraficantes y el tema cruzado que reaparece de la nuestra elección. En esencia, las propuestas del M-19 hacen mucho hincapié en lo que llamó rectificaciones de democracia. 3 grandes rectificaciones en materia política, en materia de justicia y de derechos y en materia también de equidad. Bien, seguimos. Terminando el gobierno Barco y pasamos al otro cuadro, en una situación un poco subgéneres, en un gobierno de salida en unas condiciones muy críticas a nivel nacional. Se ha intensificado el conflicto armado con las guerrillas se están expandiendo, se están fortaleciendo, se fortalece el fenómeno del paramilitarismo que venía desde las rupturas de las treguas cobrando fuerza en el país, surge el problema del narcoterrorismo, etc. En medio de una gran situación de violencia generalizada, etc. No obstante, al final del gobierno Barco surge el movimiento de los estudiantes demandando una constituyente como opción hacia la reforma política, y surge también movilización indígena en igual sentido, y a la vez desde las guerrillas había la propuesta, especialmente de parte del EPL en conjunto con el PRD y el Quintín, habla de plantear que con la constituyente podría haber una fórmula para resolver políticamente la confrontación. Eso lleva a que durante el gobierno de Gaviria adopta no expresamente una política de paz, adopta es una política que llamó estrategia de superación de la violencia, para hacer frente precisamente a esa dinámica generalizada de violencias, en donde aceptaba un tratamiento de la guerrilla en parte de negociación y en parte de confrontación. La política, yo diría que no fue ambigua. El presidente Gaviria le apostó a la posibilidad de las negociaciones que ya venían en curso. Se consolida una negociación ya firmada, pero que ha quedado en el vacío sin la reforma constitucional con el M-19, unas negociaciones en curso con el EPL y otras pequeñas guerrillas, pero no asume una política de esfuerzo de entendimiento, sino básicamente de represión militar en el caso de las FARC y el ELN. Asume frente al tema del narcotráfico y el paramilitarismo decretos de sometimiento a la justicia, que en su momento tuvieron cierto éxito coyuntural. Los Ochoa o otros sectores se acogen, núcleos paramilitares de Magdalena Medio y de Urabá se desmovilizan en parte y se repliegan en parte. Viene el fenómeno de la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente resulta ser el espacio que consolidó el pacto de paz del M-19. En mi opinión, por los hechos sucedidos, el proceso del M-19 fue un proceso de desmovilización unilateral, por decisión política, del paso de la insurgencia a la acción política. Y a la vez, en el contexto de la constituyente, llega el EPL, llega el PRD, llega el Quintín,
y la misma constituyente nombra una comisión e intenta abrir en ese momento un diálogo con las FARC y el ELN, que da origen a los diálogos de Caracas. Infortunadamente no hubo un proceso acompasado, no se daban las condiciones quizás las suficientes en las dinámicas gubernamentales y en la propia dinámica militar de las guerrillas para que en el corto e inmediato tiempo ya de convocatoria de la constituyente se hubiera producido un hecho global con el conjunto de la insurgencia. Pero en este repaso vale poner de presente que la constituyente fue el marco de estos procesos de paz. Aún no hubieran cobijado con las razones señaladas toda la insurgencia. El EPL planteó una tesis de que lo fundamental, lo sustancial del pacto de paz debía resolverse en la misma constituyente y no en la mesa bilateral. Y en ese sentido se logra desde el EPL su participación con delegados en la constituyente, incluso delegados tanto elegidos en el contexto de una convergencia de izquierda, la Alianza Democrática del 19, donde también había elegidos constituyentes del M19 por supuesto y de otros sectores políticos, y se da en ese sentido con el proceso constituyente la consolidación de estos procesos de paz. El PRT es una guerrilla regional de arraigo campesino, entra a la legalidad, entra políticamente a esta convergencia del M19 y el movimiento Quintilame, creado como autodefensa, real autodefensa indígena del norte de Cauca, entra por esa vía en defensa de los derechos indígenas al seno de la constituyente, junto con dos constituyentes elegidos por elecciones generales para la constituyente, con un matiz de defensa de los derechos indígenas. Estos pactos de paz que tuvieron como epicentro la constituyente tuvieron también un contenido básico que puede resumirse en términos de unas políticas y unas aplicaciones de cierto impacto en garantías políticas y favorabilidad política. El mismo acceso a la constituyente, en 1994, un decreto de favorabilidad política para acceso a corporaciones públicas locales, planes de desarrollo regional, unas inversiones para la época, 2.000 millones con el EPL y otro tanto con las otras guerrillas, algunas obras de cierto impacto local y regional, pero no fueron tampoco planes integrales ni planes con sostenibilidad. Derechos humanos y VIH, donde fue muy antigua la aplicación, se incumplió un programa pactado de atención a las víctimas. Se desarrollaron unas comisiones, Comisión de Superación de la Violencia y Comisión de Derechos Humanos de la Costa Atlántica, y no todas las recomendaciones de esas comisiones pactadas se cumplieron, se aplicaron los indultos y se implementó un programa de reinserción de excombatientes. Seguimos. Bien, me avisan a media hora para no abusar. Los diálogos de Caracas y Las Canas, ya comentados, que se dan a partir de esa aproximación donde medió fue realmente la constituyente, dan origen a unas rondas de conversaciones en 1991, 5 rondas de conversaciones, en donde de una parte el gobierno nacional, de otra parte las FARC, el ELN y una disidencia pequeña del EPL que no había acogido el pacto de paz del 91 con la constituyente. Allí hay que rescatar que es el primer ejercicio de negociación en el exterior, con apoyo de un tercer país, en este caso Venezuela y luego México, con la figura del testigo internacional para hacer una especie de veedor de hecho y de facilitador también en las conversaciones. Se dieron avances especialmente en dos temas, en el tema de cese al fuego y en el tema humanitario. El tema de cese al fuego, que es tan difícil, hubo aproximación importante, hubo unos borradores. Se habían escogido 163 sitios de ubicación de conflictos y se venían configurando una especie de zonas y se venían discutiendo formas posibles de veeduría, etc. Y hubo aproximación, aunque no acuerdos finales, en varias conductas humanitarias de regulación de las partes. Entre otras, los acuerdos de las Treves del 84 también contenían compromisos en derechos humanos y VIH para ambas partes. En el contexto de este ejercicio de negociación, el gobierno nacional crea una comisión asesora de orden público. El gobierno nacional plantea la posibilidad de implementar unas reformas, las llega a plantear, pero nunca aclara ni la dimensión ni el contenido de esas reformas. El gobierno nacional llega a plantear la disposición a unos avances humanitarios, inclusive plantea como pieza de negociación el protocolo 2,
que entre otras resulta ser discutible a la luz del VIH, por el principio de no reciprocidad, porque es obligación estatal, y al momento de la obligación constitucional la plena implementación de los instrumentos del VIH, que no tanto someterlos a negociación o condicionarlos incluso a la reciprocidad con las guerrillas. En todo caso, por hechos ya referidos antes, se rompe la lista de conversaciones de Caracas, siendo la de Tlaxcala más eventual. Fue un par de meses, se iba a adoptar el tema del modelo económico, su discusión con expertos, con miembros del gobierno, con asesores invitados por las partes, posturas y propuestas también de la guerrilla al respecto, pero en las primeras reuniones de intercambio se rompe por los hechos ya comentados de la muerte de un exministro por parte de la disidencia que se mantenía en armas del EPN. No valieron los esfuerzos de facilitación de la Iglesia Católica, pero hay que destacarlos. Monseñor del Beltrán y Monseñor Guillermo Vega se empeñan en gozar fórmulas, pero a raíz de este atentado el gobierno cambió la agenda, suspendió la agenda de negociaciones, negó en que se trataran los temas políticos y planteó que se debía primero hacer un acuerdo de compromiso de la guerrilla, de no realizar secuestros. La guerrilla, digamos, se plantó en defensa de que se siguiera tratando la agenda acordada, no obstante estas violaciones, y ellos, al no haber acuerdos, se rompen los entendimientos. ¿Seguimos? Bien, en el siguiente cuadro, por favor, tenemos una rápida referencia a unos pequeños pactos de paz, ya no con guerrillas de ámbito nacional y de raigambre histórica como las anteriores, pero rápidamente vale referir. No tranquilo, tanto. Perdón. El acuerdo con la CRS es una fracción del ELN que, al ser el ELN, sobre todo representa el grupo de Patria Libre, que se ha incorporado previamente al ELN. Pero este grupo y ese sector del ELN hace una lectura positiva del proceso constituyente y la nueva constituyente, hace una negociación de paz con unos énfasis regionales en Montes de María, con un acuerdo que dio lugar a un tratamiento de derechos humanos, especialmente la Comisión Nacional, el decreto 1533 de interlocución para derechos humanos, que fue valiosa en esos años, y se le aplica el indulto, pero ahora con una ley antisecuestra se restringe mucho más la posibilidad del indulto para todos los casos relacionados de alguna manera con los secuestros. Hubo unos procesos locales de paz, de los cuales destacamos en Medellín, acuerdos que se llamaron de paz y convivencia, con 3 grupos milicianos que en su momento eran el 80% de las milicias de Medellín: Municipios del Pueblo para el Pueblo, Milicias Independientes del Valle de Aburrá y Milicias Metropolitanas de Medellín, que negociaron sobre todo condiciones de inversión social en las comunas, regularización social, atención social, con bemoles. No son sujetos guerrilleros, son sujetos milicianos urbanos. Algunos de ellos son más politizados, otros menos politizados, y un error que quedó como experiencia el haber conformado una cooperativa de seguridad. Palabras blanco y negro, con COSERPON, más o menos los milicianos seguían haciendo lo mismo: control social, control de orden público, etc. Y eso terminó en hechos de arbitrariedad, asesinatos contra pobladores, enfrentamientos, inclusive asesinatos del principal líder entre ellos mismos. Y hay otros pequeños grupos, unos microprocesos que fracasan, como el caso de la disidencia del proceso de ley 19 de Jaime Macañón, y otras pequeñas milicias que eran las milicias urbanas que venían del EPN, que habían quedado en Medellín desde la negociación al no aceptarse un campamento urbano que bien con el nombre de Milcoar, una centro urbano, otros centros urbanos en el 98 de comunización. Bien, ya para concluir, veamos rápidamente que a continuación me separo los cuadros, dejamos los cuadros y comento en 2 minutos esto. Primero, las negociaciones de Caguán, simplificando mi opinión, creo que las asumió el gobierno Pastrana sin una política de paz. El gobierno Pastrana ganó las elecciones con la bandera de la paz, pero no tenía un cuerpo político de formulaciones, predominó la improvisación. El despeje se hizo sin un compromiso firmado, de manera paradójica, inclusive en contraste con los anteriores acuerdos. El diálogo asumió una agenda macro de los 12 puntos con más de 100 subtítulos,
pero ya se mencionó acá, en el Caguán no se avanzó en la agenda sustancial. Y estuvo de presente fue el término de las violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario. La comisión temática no ejerció su labor. Las audiencias públicas, donde fueron más de 25.000 personas y hubo más de 1.000 ponencias, el gobierno en la práctica se aisló, dejó incluso físicamente de asistir, luego de delegarlas a segundos y a terceros niveles. Las FARC asistían juiciosamente y tomaban notas y con frecuencia llevaban algunos documentos y propuestas, pero no hubo un compromiso bilateral de las partes. Este proceso, no obstante, tuvo algunos acuerdos parciales, no solamente de agenda. Hubo un acuerdo humanitario de liberación de más de 400 miembros de la fuerza pública. Hubo 2 acuerdos de los pozos y hubo otros acuerdos, llamémoslos metodológicos, que no puede desestimarse, digamos, ese esfuerzo y esa aproximación. Y destaco un acuerdo que nombró una comisión de notables, en las cuales estaba, entre otros, Carlos Lozano, que hizo un documento de especie preacuerdo, una fórmula para tratar de conseguir el entendimiento que en su momento jugaba un papel muy valioso. El Caguán también tuvo como valor agregado el haber ampliado y conseguido un alto nivel de participación e incidencia en la comunidad internacional. Paralelamente con el ELN hay otros esfuerzos fallidos, pero que en su momento jugaron determinado papel, como el caso del acuerdo de Mainz en Alemania con el gobierno Samper en 1998, a instancias del Consejo Nacional de Paz, del cual algunos hicimos partes. Aquí estuvo presente en Mainz precisamente el próximo expositor Mario Gómez. Este acuerdo de Mainz con el Consejo Nacional de Paz es donde por primera vez el ELN plantea una convención nacional, plantea una serie de compromisos humanitarios y plantea una metodología de diálogo con gobierno, con Estado y con sociedad civil, digamos como 3 elementos, y un apoyo activo de la comunidad internacional y el diálogo en el exterior como una forma que va a aplicar este gobierno. El gobierno Uribe no tuvo como tal una política de paz expresa, tuvo una política de seguridad y defensa democrática, fundamentalmente una política de seguridad y una política militar, tuvo planes de guerra. Lo que podría destacarse como política de paz es subsidiar. La esencia de la política de paz del gobierno Uribe es la propuesta de reintegración o reinserción. Hay un COMPES bastante elaborado en 3554 de 2008, pero no aceptan la bilateralidad en el tratamiento político, la agenda política y una negociación en el sentido de los anteriores gobiernos. No obstante, el ELN tuvo 8 rondas de conversaciones en La Habana. Allí participamos a instancias del Consejo Nacional de Paz, una serie de organizaciones de la sociedad civil, de manera coordinada llevamos propuestas. Hubo un ejercicio después de 8 rondas donde se había hecho una aproximación hasta un acuerdo base que no llegó a implementarse. Pero quiero destacar que en esa dinámica, de alguna manera, con el ELN llegó a gozarse un tratamiento político que se proyectaba hacia la Convención Nacional. Pero en el tema del cese al fuego de hostilidades nunca hubo acuerdo. El gobierno exigía un inmediato y total cese de hostilidades y le agregaba finalmente una concentración y identificación de efectivos que el ELN no estuvo dispuesto a asumir y que alegaba esto correspondería a una fase más avanzada del proceso. Muchos creemos que en verdad era válida esa circunstancia. Pero aún en carencia de una política de paz, fíjense que con el gobierno Uribe, de hecho, y aún en los escenarios de guerra más crudos, se dan entendimientos humanitarios. Por ejemplo, con el ELN, el gobierno Uribe se propició la liberación, por ejemplo, de un grupo de extranjeros en la Sierra Nevada, que fue un típico acuerdo humanitario con 4 intermediarios, ¿sí? Iglesia Católica, Naciones Unidas, la Comisión Civil Facilitadora y la Defensoría del Pueblo. Y luego con las FARC se producen algunas liberaciones en ese punto. Con esto simplemente he presentado un panorama para decir que estamos en un momento histórico importante. No existió como tal una política de paz en las administraciones recientes. Creo, en mi opinión, que es muy bueno el acuerdo global para la terminación de la guerra gobierno-FARC. Sorprendió el avance tan importante de manera discreta. Ojalá avance en la agenda conseguida. Creo que el gobierno está corto en definiciones en materia política. Hereda una política de paz que he criticado del anterior gobierno.
ha argumentado que todas las soluciones para la paz están dadas. Yo no creo que todas están dadas. El gobierno necesita reformular políticas, abrirse también a una serie de propuestas, no solamente de la insurgencia, sino desde el ámbito de la sociedad civil, desde el ámbito estatal, para hacer posible un entendimiento. Y comparto finalmente con Carlos Lozano, y como muchos lo hemos reclamado, que sería un error histórico grave que un proceso de paz no incluya al ELN. Ello mismo llevaría a repetir el sentido parcial de los procesos de paz y a prolongar el conflicto armado. No se puede subestimar una guerrilla como el ELN. Incluso mi tesis es que ninguna guerrilla ha negociado por estar derrotada. Las guerrillas en determinado momento han negociado desde decisiones políticas. El gobierno también ha negociado desde decisiones políticas. Y sería desaprovechar una coyuntura histórica tan valiosa en no buscar pronto una confluencia, no obstante las dificultades que hay con el ELN, entre otras, porque el ELN siempre ha puesto un matiz en destacar muchísimo la participación de la sociedad civil. Esa es la esencia de la convención, y el esquema de negociación es una negociación secreta. De manera que, revisando las circunstancias y buscando aproximaciones, ojalá se retomen elementos de políticas de paz, elementos de negociaciones, elementos de reforma, porque en esencia termino diciendo, las guerrillas y las insurgencias colombianas, no obstante las vicisitudes de los procesos de paz, cuando se abre un proceso de negociación, es un proceso de profunda politización de la guerra y de apertura a reformas democráticas que necesariamente tienen que afectar la base de conflicto. Gracias.